vamos a hablar acerca de coartación de aorta, ya que son más allá del tema. Bueno, entonces para iniciar vamos a hablar sobre un caso clínico. Esta paciente se llama Ana. Es una paciente que procede de Puerto Manizales, está ubicada en Buenaventura. Es una paciente de 1 año y 8 meses de edad, femenina. Esta paciente pues, es una lactante mayor por su edad, es una paciente que ingresa a la institución del PROMUER, remitida al hospital Luis Blanque. Es una paciente que ingresa con un cuadro clínico de varios meses de evolución, con unos síntomas de una emaciación, pues una poca ganancia de peso y unas deposiciones de consistencia líquida. Ella ingresa a la institución en noviembre del año pasado. Inicialmente consultó a su IPS primaria, donde hace un diagnóstico de una desnutrición severa. Posteriormente se redirecciona al hospital Luis Blanque, donde se encuentra una paciente con dificultad respiratoria. Y a la auscultación encuentran un soplo cardíaco que no hace mucha descripción y remiten al PROMUER. En el PROMUER ingresa la paciente con los síntomas de rinorrea y alina, una tos húmeda de estructuración de 48 horas de evolución y un síndrome febril. Como antecedentes de Ana, pues perinatales, es el primer embarazo. Tuvo 3 controles perinatales durante el embarazo de la madre. Fue un nacimiento por parto de 37 semanas. Desconocemos el peso y la talla del nacimiento, pero pues sin complicaciones referidas por la madre. Patológicos hasta el momento no refieren ni farmacológicos ni hospitalizaciones previas, tampoco alérgicos ni quirúrgicos. Y el carnet de vacunación se encontraba incompleto, no contábamos físicamente, pero lo que refiere más. Al examen físico encontramos a Ana con un peso de 7.040 gramos, una talla de 76 centímetros. A la auscultación se encuentra un soplo grado 2, en regulares condiciones, con una piel seca, unos pilares intercostales, unas extremidades hipotróficas y se le hacen las datos antropométricos, las curvas de crecimiento y se encuentra que el peso y la talla se encuentra una desviación de menos 3.2. La talla para la A una desviación de menos 3.5 y el peso para la A una desviación de menos 2.3. Entonces, esta pregunta va especialmente para los estudiantes de pediatría. No sé hasta el momento qué diagnóstico ustedes de pronto pensarían que puede tener la paciente. A ver, con lo que viste, ¿qué le has podido ver a Ana? Okay. Entonces, a Ana los diagnósticos iniciales en la institución fue una desnutrición aguda severa, una sospecha de una cardiopatía congénita y un alto riesgo social por todo su contexto. Con esto, ¿qué manejo ustedes le darían en esto? ¿Qué le harían en ese sentido? Bueno, el manejo inicial que se hizo con Ana fue a nivel general, pues la vamos a hospitalizar, se va a dar un manejo con una dieta complementaria. Inicialmente no se le hizo reposición ni hidratación inicial porque es una paciente que está tolerante la vía oral, no tenía signos de deshidratación. A manera de suplementación le iniciamos manejo con ácido fólico y vitamina A por su diagnóstico de nutrición y tomamos una serie de exámenes, hemograma, hemocultivos, porque recordemos que está con un síndrome febril un poco aparente, unos electrolitos, unas proteínas totales, un análisis comproscópico, una glucometría y una función renal. Bueno, después de esto, ¿ustedes le tomarían alguna imagen a Ana? ¿Cómo le harían? Entonces, efectivamente, a Ana se le tomó una radiografía del tórax y un ecocardiograma que más adelante vamos a observar. Se le solicitaron unas valoraciones, valoración con trabajo social, nutrición, gastroenterología, cardiología, terapia respiratoria y se le solicitó entonces, dentro de los resultados que le solicitamos a Ana, tenemos prueba de EGE, antígeno IgM negativo, IgM negativo, una prueba de creatinina 0.4, está normal, un fósforo en 4.1,
2.9, un Bun en 14, un magnesio en 2.13, una PCR en 15, un sodio en 140, un potasio en 4.3, cloro en 103, unas proteínas totales en 109, un uroanálisis con una proteinuria y un grado de orina negativo. Y un hemograma donde encontramos unos leucocitos de 23.670 con unos neutros de 17 y unos linfos de 60, una hemoglobina en 8.7, un hematocrit en 27 y unas plaquetas de 294.000. Entonces, volvemos a revalorar a Ana después de este manejo inicial y encontramos que Ana se encuentra irritable, con llanto, penumbrosa, le vemos en oftalmos, aquí sí observamos deshidratación, mucosa seca, la dificultad respiratoria ha aumentado, está recibiendo oxígeno por cánula bajo flujo a 1 litros, la fontanela está deprimida, se encuentran en malas condiciones, los tirajes persisten, hay aleteo nasal, desbalance toracoabdominal, tejido respiratorio, el abdomen está nervoso, taquicárdica, se ve caquética y está hipoventilada a la auscultación. Entonces, con esta nueva valoración, ¿qué piensan ustedes de cuál podría ser un nuevo diagnóstico renal? ¿Nada nuevo? No diagnósticos. Entonces, aquí pues tenemos una desnutrición que ya hemos hablado, una aguda severa, y ya hacemos una clasificación de una desnutrición de marasmo, un paciente que efectivamente está en falla ventilatoria y que está con un choque que está a clasificar entre hipovolémico versus seco. ¿Qué manejo le harían a ustedes? De diferente a lo que le hicimos. Pues como estaban en el tema del verso, yo creía que el líquido venoso, esa recomendación también abordaje empírico. Entonces, ¿qué se le hizo a Ana? Pues se le hizo manejo en cuidados intensivos porque es una paciente que está con falla en choque, que se hizo manejo con líquidos, efectivamente. Continuamos con sus suplementos de vitamina A y ácido fólico, se adicionó zinc. Esta paciente, recordemos que estaba recibiendo oxígeno y igual persistía con la suma de dificultad, entonces nos pasamos a un dispositivo alto-flujo, que es una cánula nasal. Le solicitamos otros exámenes, ya vamos a ver efectivamente el ecocardiograma que teníamos pendiente, y adicionamos a los líquidos, que ya mencionamos, hidratación y mantenimiento, manejo con lactalbúmina y se les suspendió la biografía. Dentro de los resultados de los exámenes adicionales encontramos un dímero del 0.7, una procalcitonina en 0.12, una ST33, una vitamina D 23, un lactato en 1.16, una L de 9.8 y una TPI de 14. Y nos vamos a nuestras imágenes. Habíamos dicho que una radiografía de tórax, lo que encontramos en Ana es una silueta cardíaca que se encuentra aumentada, como podemos visualizar, una relación cardiotorácica del 71%, un reforzamiento intersticial con una distribución central y bilateral, más que todo derecha, y un posible, pues, a descartar origen congestivo o inflamatorio infeccioso. Y este, pues, el ecocardiograma que le tomamos inicialmente a Ana, este es un video que vamos a ver rápidamente. Pues el siguiente. Esta pues es la imagen que podemos ver del ecocardiograma. El ecocardiograma tiene 3 ventanas que vamos a visualizar, más ventanas, pero principalmente tenemos la ventana de 2 cámaras, la ventana de 4 cámaras y la ventana aórtica. En esta ventana de 2 cámaras lo que vamos a ver es la aurícula izquierda, el ventrículo izquierdo, y lo que podemos ver es que el ventrículo está dilatado y está haciendo un poco de hipertrofia, que es lo que podemos ver acá. Esta es la ventana aórtica. Esta pues es la imagen de la ventana y lo que podemos ver, pues que hay muchos colores y es difícil de diferenciar, pero pues básicamente lo que vemos es el ensanchamiento que ya vamos a ver de la aorta por la coartación. Y finalmente la ventana de 4 cámaras. Que lo que vemos es,
aurícula derecha, ventrículo derecho, aurícula izquierda, ventrículo izquierdo, y no solamente vemos la dilatación y la hipertrofia que ya hemos visto en las dos cámaras, sino que vemos toda la instrucción del ventrículo. ¿Cuál fue el reporte que encontró el cardiólogo en el ecocardiograma? Pues encontró una coartación grave de la aorta, que es lo que vemos en la ventana de la aorta, un foramen oval que estaba permeable, que estaba restrictivo, una válvula aórtica bivalva con doble lesión, una dilatación leve de la aorta descendente, un ventrículo izquierdo dilatado, como pudimos ver, una disfunción sistodiastólica, un ventrículo derecho que aún no se ha comprometido y unos signos de hipertensión pulmonar. Entonces, el cardiólogo hizo la valoración por el ecocardiograma, considera que es una paciente que tiene un diagnóstico, una coartación de aorta, que tiene un compromiso importante en la paciente y debe ser remitida al cuarto nivel para un manejo por cirugía cardiovascular. Posteriormente vamos a ver qué ha pasado con Ana, pero ahora vamos a hablar acerca de la coartación de aorta, que fue el diagnóstico. Entonces, primero recordar que la coartación de aorta es una anomalía cardiovascular congénita, que es lo que sucede al estrechamiento de la luz aórtica y se da la mayoría de veces en la posición a la arteria subclavicular izquierda o del conducto arterioso. ¿Sí? Antes de eso, pues tenemos que recordar que las cardiopatías congénitas a grandes rasgos se dividen en dos grupos. Tenemos las del ventrículo izquierdo y las obstructivas del ventrículo izquierdo y las obstructivas del ventrículo derecho. Básicamente, ¿qué hacen las del ventrículo izquierdo? Pues hacen todo el compromiso del flujo sistémico por los ductos, hacen insuficiencia cardíaca y choque, como pudimos ver en Ana. Y las patologías más comunes, pues tenemos la coartación, pero también hay otras como la estenosis aórtica, la estenosis mitral y la hipoplasia del ventrículo. A resaltar y recordar un poco que las del ventrículo derecho hacen pues defectos de todo lo que es el pulmonar como tal pulmonar, no sistémico, y tenemos algunas que ustedes pueden escuchar, que es la tetalogía de Fallot y la atresia pulmonar. En esta imagen es un poco para visualizar lo que es como tal la coartación de aorta. Como ustedes pueden ver, tenemos el ventrículo izquierdo, la aurícula, sale todo lo que es el arco aórtico y aquí pueden ver en la descendente cómo se hace el estrechamiento. Entonces, pues básicamente, ¿por qué sucede esto? La etiología pues es a nivel congénito. Lo más común y lo que sucede en la mayoría de casos es que hay una constricción de la aorta que genera el estrechamiento. Y esto se debe a que en el momento de la embriología, cuando se hace el arco aórtico, hay un desarrollo anormal. Eso quiere decir que normalmente las fibras del conducto arterioso son musculares lisas, son luminales en la íntima, y a diferencia de los grandes vasos, que ya serían nuestra aorta, son fibras elásticas. La normalidad que sucede es que en este sentido del conducto se nos empieza a meter a la aorta y en el nacimiento, que por fisiología hay una contracción del conducto para que se cierre, recuerden que en el nacimiento se cierra el conducto arterioso, pues hace que también se contraiga este tejido que se metió normalmente en la aorta. Entonces aquí podemos verlo visualmente lo que estamos explicando. Recuerden que tenemos la aorta descendente, el arco, y básicamente aquí vamos a tener el conducto arterioso cuando no se ha cerrado. Entonces aquí empieza a crecer tejido anormal y hace que se contraiga la aorta en situaciones patológicas. Entonces esta es la embriología para que recuerden un poco. Recuerden que sale el conducto arterioso, aquí lo pueden ver, el arco aórtico, y fisiológicamente este conducto debe cerrarse. En situaciones pues de la coartación de aorta no sucede. Lo reproducimos. Entonces aquí podemos ver pues, a modo dinámico que lo que sucede es que cuando se hace la contracción del ventrículo izquierdo, se hace pues la eyección a nivel del arco aórtico, pues vamos a tener estrechamiento y no va a lograrse el paso adecuado del flujo. Entonces, ¿qué vemos a nivel de la epidemiología en la coartación? Pues casi el 5 a 7% de las cardiopatías congénitas son por coartación de aorta, es más común en el sexo masculino que es el es femenino. Hay una relación de 2 a 1 por cada niño o una niña presenta coartación. ¿Qué síntomas pues genera el tiroidismo? Lo más común es la buscarla del ventrículo izquierdo por la hipertrofia y la insuficiencia cardíaca que puede llegar a presentar el paciente. Es muy común la aorta bicuspide, miren que Ana lo tenía, casi el 45 al 75 van a presentar la aorta bicuspide, y algunos pueden presentar algo que se llama el conflicto Shunt, es decir, que tienen la coartación, pero tienen otras alteraciones cardiovasculares, como es la membrana subaórtica, la válvula mitral, el anillo mitral supravalvular. Y que se ha visto pues a nivel de Estados Unidos que la disfunción diastólica del ventrículo izquierdo es una de las causas más comunes de insuficiencia cardíaca y a su vez es la principal causa de muerte, casi 45%, tanto en población pediátrica como en población adulta. Entonces, ¿cuáles son las complicaciones más comunes que vamos a encontrar en los pacientes con coartación de aorta? Vamos a tener fallo del ventrículo, que es lo que está presentando Ana, hipertensión arterial, diálisis, choque cardiogénico, taquiarritmias y
incluso pueden hacer bloqueos atrofisculares. Entonces, la fisiopatología, que ya hablamos un poco, tenemos que pues, va a ser multifacética, tiene el componente congénito, pero también va a implicar otros factores postnatales. La causa más común, como lo dijimos, es el crecimiento anormal del tejido, de todo el conducto arterioso y la aorta, pero pueden haber ciertas situaciones en donde no se debe al crecimiento normal del tejido, sino que hay otras patologías a nivel cardiovascular que generan que ese flujo por el arco no sea adecuado, entonces el arco no recibe el flujo suficiente y no crece el tamaño ideal. Entonces, como estamos mencionando, vamos a tener dos causas, dos clasificaciones. Tenemos la primera y la segunda. La primera va a ser el crecimiento anormal del tejido, y la segunda, como le estamos hablando, ya no es cuestión de tejido de contracción, sino que hay un hipoflujo en el arco, y lo que hace es que se haga una hipoplasia. Y a veces el paciente puede presentar una clasificación mixta, es decir, tiene ambos componentes. Entonces, aquí también pues, podemos ver, como lo había mencionado, ya vimos cómo se ubica la cortación de aorta, y como podemos ver hay una ausencia de la pared, y por eso es que se hace el estudio. Entonces, histopatología, hay una diferencia entre el conducto arterioso y el tejido aórtico. Las fibras musculares van a ser diferentes, la del conducto va a ser longitudinal y van a ser lisas, y la de la aorta van a ser elásticas. Cuando esto se altera, hay una contracción normal de la aorta y se hace la coartación. Entonces, también la clasificación de la coartación se puede hacer según su ubicación. Vamos a tener la ubicación ductal o postductal, es decir, posterior a donde se hace la coartación, y preductal, y eso lo podemos ver muy claro en la imagen. Aquí pueden ver cómo está el conducto y hace la conexión con la aorta previa a que se hace la coartación, por eso se llama preductal, y postductal es el durante la coartación o posterior. Y esto es importante, ¿por qué? Porque aquí mismo pues, va a ser la sintomatología del paciente. La mayoría de veces es preductal, cuando tiene que ver con el flujo, cuando hay necropasia, como lo mencionamos, y la mayoría de veces cuando es por cuestión de tejido normal en la aorta, va a ser postductal o ductal. Entonces, aquí también podemos visualizar, para que nos quede más claro, cómo es postductal. Miren que está antes de la coartación, y preductal está, preductal está antes y postductal está después de la coartación. Entonces, ¿cómo vamos a manejar estos pacientes? Pues primero es muy importante la historia clínica completa. La presentación va a depender mucho de la edad y la gravedad o el compromiso que se hace la coartación. En general, ¿qué podemos encontrar según pues, la clasificación? Se puede hacer a nivel neonatal, el paciente pediátrico infantil o el adulto, ya se pues, va a ser la sintomatología. El diagnóstico neonatal que se hace en el primer mes de vida, casi siempre se hace también perinatal, pues va a ser la patología más grave, la sintomatología más severa y el manejo que se tiene que hacer más oportuno. Los infantiles pues va a depender de la presentación, algunos pueden debutar tardíamente, o 2 años de edad, incluso posterior. Y los adultos pues ya tienen otra fisiopatología diferente. También según la anatomía, pues hay unos que pueden ser preductal, ductal o postductal, y la complejidad pues también va a depender si tiene otras patologías asociadas. Entonces, en general, ¿qué podemos encontrar en estos pacientes? Pues ya vimos una inadecuada alimentación, pueden tener dificultad, pueden llegar a un estado de shock, pueden hacer cefalea, mialgias, epistaxis, hipotensión, letargia, irritabilidad y pues insuficiencia cardíaca, que son signos como son muy variables, no son tan específicos, igual hay que sospechar en estos pacientes que no tengan una coartación. Entonces, al examen físico, que va a ser uno de los pilares para el diagnóstico de la coartación, pues va a ser la diferencia significativa entre la presión arterial de los miembros superiores y de los miembros inferiores. ¿Por qué? Porque vamos a encontrar algo que se llama un retraso brachiofemoral. Es decir, que cuando hacemos la medición en las 4 extremidades, vamos a encontrar una diferencia de más de 20 mH en la sistólica entre los miembros superiores y los miembros inferiores. También podemos encontrar en el examen físico una hepatomegalia, cianosis, llenado capilar, taquipnea, y también muy importante nuestro soplo sistólico, que nuestra paciente ya hemos dicho que era un grado 2. En los pacientes adultos se puede encontrar en la región escapular, ahí incluso podemos ocultar el soplo, y en los pacientes lactantes, como es Ana, se va a poder ocultar mejor en lo que es el borde externo izquierdo. Entonces, las manifestaciones clínicas, como dijimos, pues también va a depender si es simple o compleja, es decir, si tiene otras patologías asociadas. Como ya vimos, pues la hipertensión arterial es nuestro diagnóstico estándar y nos va a servir para hacer diagnósticos diferenciales. Los pulsos que vamos a ver tienen un diferencial. Y la evaluación, entonces, la medición de la presión, que ya dijimos, también nos podemos apoyar no solamente en la medición de las 4 extremidades, sino también la medición del índice tobillo brazo, nos va a ayudar a ver cómo está el gradiente y el diferencial. Tenemos la electrocardiografía, no necesariamente tenemos que
directamente al electrocardiograma, sino que el electrocardiograma nos va a servir para también hacer diagnóstico. ¿Qué vamos a encontrar? Vamos a encontrar un voltaje aumentado, más que todo en las frecuenciales laterales, por la hipertrofia del ventrículo, una poscarga del ventrículo izquierdo aumentada y una disminución de la función del ventrículo. Y esto lo podemos ver en esta imagen, que nos explica muy fácil por qué es que hay diferencia en la presión. Entonces, miren, recordemos cómo se hace todo lo que es la irrigación de lo que es los miembros superiores y después de la coartación, que es en la aorta descendente, cómo se hace toda la irrigación de los miembros inferiores. Y por eso es que vamos a encontrar que los miembros superiores aún tienen su presión arterial estable y los de miembros inferiores van a estar disminuidos. Entonces, finalmente, nuestro ecocardiograma, que va a ser nuestra imagen principal para el diagnóstico, vamos a ver una insuficiencia mitral, dilatación de la aurícula izquierda con aumento de la presión de la aurícula, hipertrofia del ventrículo izquierdo, disminución de la función, estrechamiento del arco, y incluso en ocasiones puede haber también arco aórtico hipoglásico. Aquí pues también podemos ver un poquito mejor la imagen que yo les mostré, que era como tal de Ana, cómo se puede ver pues el flujo. Siguiente. La radiografía de tórax, como vimos en Ana, que vamos a ver el contorno de la aorta con dilatación preestenótica, una circulación colateral con las arterias intercostales, porque como una obstrucción aórtica, vamos a ver aumento de esta circulación colateral, que vamos a mirar fisiológicamente con ella. Entonces vamos a ver una erosión bilateral del marco costal inferior, casi que entre la tercera y la octava costilla. Entonces, en esta imagen podemos ver muy claro lo que es la dilatación de la aorta, y aquí podemos ver todo lo que es la erosión inferior de las costillas. ¿Y esto por qué se ha dado? ¿Por qué lo podemos entender? Porque recordemos, hay un estrechamiento de la aorta, aumenta toda mi circulación colateral, entre esas la arteria torácica interna y las arterias intercostales. Entonces, si hay un aumento de flujo, si hay una dilatación, pues en la radiografía se va a poder observar como la erosión. Entonces, también podemos ayudarnos un poco de estudios avanzados. Tenemos la angiografía, que nos va a permitir observar mejor todo lo que son los grandes vasos y los vasos colaterales. Y en algunos casos podemos hacer ayudas con la resonancia, que nos permite ver la anatomía más detallada, especialmente el arco aórtico cuando tenemos hipoplasia, y todo lo que son las estructuras pues, circundantes al arco. Entonces, aquí podemos ver, esta es una angiotomografía, miren cómo se ve el estrechamiento ahí del arco aórtico cuando empieza la descendente. Y aquí también podemos ver en la resonancia cómo se ve el estrechamiento de la aorta. ¿Qué otras pruebas podemos hacer? En estos pacientes se puede hacer lo que es el cateterismo cardíaco. Cuando se hace la angiografía se puede también avanzar y hacer un cateterismo cardíaco, si es el manejo que se va a definir. ¿Qué nos permite esto? Pues puede hacer una medición precisa de lo que es el gradiente de presión y puede evaluar anatómicamente. Así, para cuando quiero hacer una angioplastia, pues puedo planificar cuál va a ser el procedimiento a través de la anatomía. Y adicionales, pues recordemos que el diagnóstico diferencial de la hipertensión arterial no siempre se puede hacer el diagnóstico de coartación, sino que hay que descartar otros compromisos a nivel vascular. Se hace ecografía renal para ver que no haya estenosis renal y endocrinopatía también hay que descartar. Y el tratamiento, ya finalmente, pues es para eliminar el segmento que está estrechado de la aorta. Vamos a restablecer este flujo que está anormal. Dependiendo pues de la edad del paciente y la gravedad, vamos a repetir el abordaje y tenemos técnicas que pueden ser quirúrgicas o transatlánticas. Entonces, esta es una técnica quirúrgica, que ya las vamos a mencionar. Aquí pues me pareció muy bonita porque según ustedes pueden ver con la imagen, claramente pues en el paciente se puede ver cómo está todo el arco aórtico, el ductus y la aorta descendente, y ahí se ve cómo se ve el estrés. Entonces, primero, ¿qué hacemos con estos pacientes? Los vamos a estabilizar. Recordemos que la mayoría, pues, desafortunadamente se hace el diagnóstico cuando están en shock cardiorrespiratorio, como era Ana, entonces hay que mejorar esa hipoperfusión que están presentando. Y la mayoría de los pacientes que son con diagnóstico neonatal, vamos a hacer inclusión de prostaglandina. Uno, que es lo que nos hace, pues nos va a reabrir el conducto arterioso, como mencionamos, el conducto del nacimiento se contrae, se cierra y por ende se cierra mi aorta cuando es normal. Si yo lo vuelvo y lo abro, pues también voy a hacer que se abra mi aorta. Y voy a restablecer pues todo el flujo sanguíneo sistémico. Entonces, respecto a la prostaglandina de 1, que es la mayoría de los pacientes neonatales, porque la patología es por el estrechamiento y por el tejido normal entre el conducto y la aorta, pues vamos a tener que la dosis es variable, está entre 0.01 a 0.02, la presentación pues viene de 500,
básicamente era como para mencionar que hay que tener en cuenta en estos pacientes si están con otras patologías, por lo menos si están recibiendo afrotelecina B, que es en algunos pacientes neonatales, pues va a ser incompatible, entonces siempre evaluar los otros diagnósticos y tratamientos del paciente. Entonces ya en nuestro manejo quirúrgico vamos a tener unas técnicas o unos tipos de corrección quirúrgica. Tenemos la resección anastomosis terminal, básicamente que hacemos, quito ese pedacito estrecho y uno las partes que están normales y ya no hay ningún estrechamiento. Esto se describió por primera vez en 1945, el problema es que tiene un riesgo de que se vuelva a recuartar el paciente, casi el 51%, entonces ya casi no se utiliza. Pero aquí podemos ver, quito el espacio estrecho y uno anastomoso los bordes que están bien. Tenemos también la reparación por colgamo. Este es un método que fue escrito en 1966 por Goldhausen. Lo que hacemos es que en la arteria subclavia voy a coger un colgamo y voy a resecar lo que es el segmento estrechado y voy a hacer la anastomosis. Esta tiene un poquito menos de riesgo de la recuartación, casi el 3%, pero puede presentar claudicación de los miembros superiores. Entonces, aquí podemos ver, hago el colgamo en la arteria subclavia, retiro la zona estrechada y hago la anastomosis. Aquí pues también podemos ver Goldhausen, miren que hago un colgamo directamente, recojo la aorta descendente que no tiene el estrechamiento y se une directamente a la subclavia. Tenemos también un manejo que es por injerto de interposición, este se describió en 1951, básicamente es, hago lo mismo, retiro la zona estrechada, pero aquí va a haber un injerto, que puede ser o de la flor, o puede ser directamente de alguna zona de la aorta. Esto no se utiliza pues en adultos. Aquí pues pueden ver, miren que necesitamos y lo que se deja es que en esa zona que se pierde por el estrechamiento se deja un injerto. Y tenemos la angioplastia con parche, lo que hacemos es lo mismo. La resección, pero se coloca un parche protésico. Esta tiene menor riesgo de coartación del 25, pero pueden presentar lo que se llama aneurismas aórticos. Entonces es muy importante el seguimiento de los pacientes. Aquí podemos ver, miren que retiramos y dejamos un parche. Y finalmente, esta que es la anastomosis, la primera que mencionamos que casi no se usaba, pero esta está extendida, esta se describió en 1977, disminuye la mortalidad de los pacientes, el riesgo de coartación no es tan grave como la que no es extendida, y básicamente es en todos estos pacientes que el arco está hipoplásico porque tienen no solamente una vida normal, sino que también no se desarrolló bien el arco por todo el bajo flujo. Miren, aquí podemos ver, se hizo la reconstrucción del arco aórtico que estaba hipoplásico y se anastomosó a la aorta descendente. Y ya finalmente, pues también hay técnicas transcatetra en los pacientes que no necesitan cirugía, no todos son de manejo quirúrgico. Es más común pues en los niños, en los adolescentes y ya menos en los adultos. También tenemos la angioplastia con balón, como podemos ver en la imagen. Estos son mínimamente invasivos, se puede utilizar en las 3 etapas o clasificaciones según la edad. Y pues, ¿qué hacemos? Inflamos un balón donde está el estrechamiento y así mantenemos dilatado la aorta. Aquí pues podemos ver, miren que ahí está el estrechamiento, colocan el balón, lo inflan y ya no está estrechado. Tenemos también transcatéter, lo que es la colocación de un catéter, es básicamente por cateterismo también, pero en vez de colocar un balón, pues colocamos un catéter, o un stent, que es lo mismo que ustedes pueden ver que se hacen los procedimientos cardíacos cuando hay compromiso de las coronarias, es similar, pero este sería directamente en la aorta. Estos también hay que vigilarlos porque tienen riesgo por el aneurisma. Ustedes pueden ver ahí el estrechamiento y miren cómo ya el catéter dilata completamente la aorta. Y pues básicamente, ¿qué hay que hacer con estos pacientes después de la intervención? Hay que seguirlos a largo plazo porque hay un alto índice de complicaciones. Tenemos recuartación, aneurismas aórticos, también a nivel cerebral o hipertensiones que van a ser persistentes. Entonces a ellos hay que hacerles rutinariamente los ecocardiogramas, resonancias, hay que usar si es el caso, y pues el cardiólogo es el que se encarga de seguimiento. Y aquí podemos ver pues, un estudio que evalúa las complicaciones, esto más que todo pues, del stent, pero se ve en general a nivel quirúrgico, pueden presentar aneurisma, pueden presentar fractura del stent cuando es con transcatéter. Y en general, pues como ya dijimos, la recuartación, pero pueden haber síntomas también de paraplegia, puede haber sangrado, pueden hacer hipoperfusión, falla renal, entonces por eso es muy importante vigilar. Y el diagnóstico diferencial, que también me parece importante, pues porque aquí digamos que fácilmente podemos llegar al diagnóstico con ANA, pero muchas veces los pacientes pasan desapercibidos por la sintomatología variable y no se hace el diagnóstico oportuno. ¿Qué hacen ellos? Pues son variables, pero la hipertensión es el diagnóstico principal, se puede dar pues, una en la infancia. Y pues ya vemos que estos pacientes pueden hacer mecanismos de compensación
Ana pues tuvo el diagnóstico congénito, pero se diagnosticó casi a los 2 años de edad. Entonces, diagnósticos así como relevantes, pues todas las enfermedades del parénquima renal, recuerden la glomerulonefritis, la policistosis, y esto cómo lo sacamos con la ecografía renal, por eso es que ellos siempre se les hace también la ecografía para ver que no haya también una causa renal de base. La renovascular, como todas las estenosis de la arteria renal, que es lo que también quisimos descartar en Ana, que es con el Doppler que ya vimos. Y el aldosteronismo primario, recuerden que también puede haber una producción excesiva de la aldosterona, eso genera el estado de hipertensión, también pueden hacer hipocalcemia, por eso es que ellos les dimos todo el perfil de los electrolitos, la función renal, y en este caso, pues ya serían medir los niveles de aldosterona y de la actividad renal. Y el feopromocitoma, recuerden que es un tumor secretor de catecolaminas, puede hacer clínica de cefalea, sudoración, palpitaciones, y el diagnóstico pues a través de las meteoritis. Bueno, y ahora continuando con nuestra paciente Ana, recordemos que habíamos quedado que el cardiólogo la valoró y consideró que por su coartación tiene que manejarse en un cuarto nivel. Ella no es Ana, esta es una imagen pues didáctica. Entonces, Ana llegó a la hospital en Banaco, le hicieron una angiotomografía, que ya vemos que son excepcionales, que le encontraron a Ana, pues Ana tenía parte de su coartación, una hipoplasia del arco transverso, o sea, que ella tenía la ambas patologías mixtas, y una dilatación pues de las cavidades izquierdas. Aquí pues podemos ver la angiotomografía de Ana, miren que ahí se ve el estrechamiento claramente de la aorta. Y aquí también pues podemos ver toda la anatomía siguiente. Y ahí también pues podemos ver el estrechamiento. Entonces, ¿qué diagnóstico se le hizo como tal en la clínica en Banacoana? Pues la hipoplasia del arco, resulta que Ana tenía una falla cardíaca con una fobia del 25 y la desnutrición que hemos venido manejando todo el tiempo. Entonces, hicieron una junta médica entre cardiología y cirugía cardiovascular. Ellos consideraron que el manejo de Ana no podía ser por transcatéter, sino que tenía que ser quirúrgico y debería recibir un manejo pues, previo al procedimiento. De la cirugía que se le hizo a Ana fue una resección de la aorta, fue una extendida, la última que mencionamos, porque recuerden que no tenía una hipoplasia, entonces había que reconstruirle todo el lado. ¿Listo? Entonces se le reconstruyó, se le hizo el cierre del ducto, recuerden que ya tenía un ducto ahí que estaba también repercutiendo, y se hizo manejo durante la cirugía pues con una terapia de ECMO para hacer todo el procedimiento. Y este pues es el ecocardiograma después del procedimiento de Ana, miren que ya sigue con la cardiopatía, pero la PEVI mejoró significativamente, ya no se 50, no hay evidencia de trombos, y se ve pues que la zona que está coartada está amplia, está dilatada, que no hay una precoartación. Y aquí pues podemos ver la imagen de cómo mejora primero significativamente. Ustedes pueden ver cómo mejora el movimiento del ventrículo izquierdo, que antes estaba pues lento, disminuido, no contraía bien. Miren que prácticamente es una muy buena contracción. Y muchas gracias, doctora Daniela, por su excelente presentación. Hola. Muchas gracias a todos. No, Hola. Dios. Hola. Doc, sí, se escucha. Yo les escucho. ¿Me escuchan ustedes? ¿Puedo dar un comentario? Sí, doctor. Bueno, primero felicitarte, Daniela, muy completa la presentación. Y yo creo que es un tema muy importante que es necesario tocar dentro de la formación como residentes de pediatría y como futuros pediatras. Hay tres cosas que yo quisiera señalar. Hemos estado en muchos momentos trabajando juntos, ustedes y yo, y hemos dado por
con una muy alta importancia la redefinición que tenemos de la clínica, del examen físico y de la evaluación inicial de los pacientes con miras a encontrar problemas cardiovasculares. Entonces, una cosa que yo quiero volverles a notar, la nomenclatura de los soplos cardíacos como parte del examen físico cardiovascular es fundamental para poder que esta herramienta clínica sirva para poder hacer una aproximación a un diagnóstico. Miren que con la denominación que usualmente registran en las historias clínicas de la auscultación de pacientes, es imposible llegar a una aproximación diagnóstica que les permita pensar en cardiopatías congénitas. Cuando ustedes mencionan en una historia clínica que el paciente tiene un soplo sistólico grado 2 y le dan importancia a esa nomenclatura, lo que están haciendo es dejando de hacer útil la auscultación como herramienta del examen físico. Es importante que nos concienticemos que el escuchar ruidos cardíacos anormales tiene que servir para identificar un posible origen de esos ruidos cardíacos anormales. Los soplos sistólicos grado 2 son la descripción inexacta de un hallazgo en el examen físico que no conduce absolutamente a nada. Soplo sistólico grado 2 no existe. O sea, que quiero que ustedes borren de su memoria auditiva y de su memoria práctica la denominación o la nomenclatura de soplos sistólicos y de graduarlos como algo importante para su entendimiento y para su análisis. Los soplos hay que registrarlos realmente con la orientación que hemos venido tocando en las actividades que hacemos en la consulta. Esta niña lo que tenía era un soplo mesosistólico, que es una cosa completamente diferente a un soplo sistólico. Esta niña tenía un soplo mesosistólico. El grado del soplo no tiene ningún interés, no tiene ninguna importancia. Da lo mismo tener un soplo grado mucho o grado poco. Lo importante de los soplos es identificar el momento del ciclo cardíaco en donde está ubicada la turbulencia que genera el sonido. Y esa ubicación del sonido dentro del ciclo cardíaco lo permite registrar o lo permite entender el denominarlos como soplos holosistólicos, mesosistólicos y soplos diastólicos o soplos continuos. Entonces es muy importante que tengamos eso presente. Esta paciente tenía un soplo mesosistólico. Esta paciente tenía probablemente un chasquido, que es una característica junto con el soplo mesosistólico de un soplo de características valvulares o un soplo eyectivo, que esa es la denominación correcta que debe tener este pedazo de la auscultación. Entonces, primera anotación importante. Segunda anotación importante. Miren que la clínica de esta paciente gravitó por todas las posibilidades de enfermedades de un niño que podamos tener. Desnutrición, infección, sospecha de cardiopatía. Y finalmente, la única forma de llegar a un diagnóstico en esta paciente, a un diagnóstico real, era el ecocardiograma. O sea, que se convalidara la confirmación o se convalidara la asociación con una imagen que le diera nombre a lo que tenía la paciente. Entonces, imagínense que ustedes están trabajando en una ciudad que no tiene cardiología. O sea, esa paciente, hasta que no llegue a un sitio que tenga cardiología y donde se le pueda hacer un ecocardiograma, podía estar enferma de una desnutrición, de una infección o de una sospecha de cardiopatía. No había posibilidad de que a esta paciente, diferente a hacerle un ecocardiograma, se le pudiera llegar a una aproximación diagnóstica real que permitiera hacer un manejo inicial, un manejo correcto inicial. ¿Cuál es el punto donde está, digamos, equivocado el algoritmo de intervención en los pacientes en general?
cuando yo no escojo el síndrome o el estado fisiopatológico correcto para poder de allí derivar mi proceso de diagnóstico y mi proceso de tratamiento y obviamente mi proceso de terapia relacionada con ese estado fisiopatológico. El estado fisiopatológico de esta niña era un estado de choque, que lo mencionaba Daniela por allí. Esta paciente tenía un estado de choque. Entonces, cuando un paciente tiene un estado de choque, el estado de choque puede ser un estado de choque hipovolémico, un estado de choque distributivo, un estado de choque neurogénico, un estado de choque cardiogénico. Entonces, miren que si yo tengo dentro de mi narrativa, en mi análisis, que el paciente tiene un estado de choque y en una historia clínica o en un papel registro esas 4 posibilidades de choque, de estados de choque, de etiologías de los estados de choque, yo voy a darle un curso a cada uno de esos estados de choque para tratar de justificar o encontrar una correlación con la clínica real de la paciente. Entonces, si la paciente tiene un estado de choque, yo voy a ser muy, digamos, detallista con la evaluación de la presión arterial, con la evaluación de los pulsos. Voy a ser muy preciso con la objetivización de la función cardiovascular. Y seguramente en ese camino de tener el estado de choque como un estado fisiopatológico central en mi análisis, voy a llegar a la posibilidad de que esta paciente tuviera todos los signos de un choque cardiogénico. Entonces, como esta paciente tiene un choque cardiogénico, dentro de los choques cardiogénicos, una de las posibilidades es la obstrucción del corazón. El choque cardiogénico puede ser o porque el corazón falle, o el choque cardiogénico puede ser porque el corazón está obstruido, ¿cierto? Y probablemente lo que nos da la clínica de esta paciente es que tenía un choque cardiogénico de origen obstructivo. Y cuando yo tengo una paciente con un choque cardiogénico de origen obstructivo, miren que todavía no he hecho ningún ecocardiograma y había muchas señales clínicas y de las imágenes iniciales que nos permitía hacer la precisión de que esta paciente tenía un choque cardiogénico obstructivo. Entonces yo tengo el 95% del diagnóstico, porque los choques cardiogénicos obstructivos, si ponemos eso así en Google, seguramente Google nos va a decir que la primera posibilidad, o le preguntamos a ChatGPT, la primera posibilidad que nos va a arrojar cualquier inteligencia artificial o cualquier motor de búsqueda es que hay que pensar en coartación de la aorta, por la edad de la paciente, por la clínica de la paciente y porque estoy pensando en un estado fisiopatológico que se llama choque cardiogénico. Entonces, esa paciente tenía diagnóstico de coartación de la aorta desde muchísimo antes de tener un ecocardiograma que confirmara la cardiopatía congénita. Tenemos que sacar de nuestro armamentario de plan diagnóstico, de posibilidad diagnóstica, de impresión diagnóstica, la palabra sospecha de cardiopatía congénita. Por favor, eso no lo volvamos a decir. Cuando yo coloco sospecha de cardiopatía congénita, puedo estar sospechando o una aorta bivalva que ocurre en 4 de cada 100 personas o un síndrome de corazón izquierdo hipoplásico que ocurre en 1 de cada 10 millones de personas. Entonces hay una regla epidemiológica que dice que si mis 2 límites de la prevalencia están dentro de lo mundano y dentro de lo no mundano, esa impresión diagnóstica no la puedo colocar, porque si yo estoy poniendo como límites de mi impresión diagnóstica cosas que están en el rango del 100 como denominador de prevalencia y en el rasgo de 10 millones como denominador de prevalencia, tengo que tener por lo menos 2 enciclopedias de posibilidades diagnósticas. Entonces no puedo yo colocar como impresión diagnóstica sospecha de cardiopatía congénita. Es diferente si yo coloco dentro de mi impresión diagnóstica choque cardiogénico obstructivo con impresión diagnóstica de una coartación de la aorta versus una enfermedad obstructiva de la válvula aórtica. Así es que tengo 2 patologías que descartar. Y probablemente con la clínica de esa paciente y con todo lo que se le hizo antes del ecocardiograma, teníamos cómo llegar ahí, a ese punto, choque cardiogénico de origen obstructivo.
No podemos volver a poner impresión diagnóstica sospecha de cardiopatía congénita porque ya les conté cuál es la narrativa de esa impresión diagnóstica. Cuando Dani mencionaba el examen físico de esa paciente, decía que hay que tomarle la presión arterial en las 4 extremidades. Eso nos lo han enseñado toda la vida y uno ve en las unidades donde tienen pacientes monitorizados y donde llegan pacientes que les hacen el cuadrito, el muñequito de las 4 extremidades con las presiones y los pulsos. Entonces, eso se hace así porque por cliché, por tradición oral, se fue enseñando que había que hacer ese muñequito con las 4 presiones y los 4 pulsos. Pero realmente el origen de ese examen, de ese análisis, de ese signo clínico, el origen es tratar de encontrar la diferencia que hay entre las presiones del tronco superior y el tronco inferior. Entonces miren que cambia totalmente el razonamiento cuando yo sé por qué estoy buscando ese signo. No hace diferencia encontrar la presión arterial diferente en las 4 extremidades. No tiene ninguna utilidad, no tiene ningún sentido. Yo lo que tengo que hacer es tratar de buscar la presión del tronco superior, porque es lo supraductal, de la presión del tronco inferior, que es lo postductal. Entonces, eso es lo que yo tengo que tratar de diferenciar. Y por eso, tomar una presión en un brazo y tomar una presión en una pierna es suficiente. No necesito más. Presión supraductal y presión infraductal. Y esa diferencia de las dos presiones me va a dar un gradiente de presión entre el tronco superior y el tronco inferior. Y cuando yo tengo ese gradiente de presión entre el tronco superior y el tronco inferior, mayor de 20 milímetros de mercurio, no necesito un ecocardiograma para hacer diagnóstico de una coartación de la aorta, porque ya tengo el diagnóstico de una coartación de la aorta. Lo único digamos, el signo ominoso de una coartación de la aorta es esa discrepancia de presiones entre el tronco superior y el tronco inferior del cuerpo. Entonces, miren que si yo tengo una con un choque cardiogénico de origen probablemente obstructivo y encuentro un gradiente de presión entre el tronco superior y el tronco inferior de 20 o más milímetros de mercurio, el diagnóstico que tengo en esa paciente antes del ecocardiograma no es una sospecha de cardiopatía congénita, es una sospecha de una coartación de la aorta. Y eso tiene unas implicaciones terapéuticas, porque a esa paciente con sospecha de coartación de la aorta, yo sé que el corazón, y como lo explicaba Dani, está en una disfunción sistólica y diastólica, pero sobre todo diastólica. Entonces, si yo, por ejemplo, voy a reanimar a esa paciente, porque me toca reanimarla hídricamente, no le puedo colocar la misma cantidad y velocidad de líquidos que le voy a poner a una paciente que no tiene una sospecha de una coartación de la aorta con un choque cardiogénico. Tengo que ser mucho más cuidadoso porque la voy a llevar seguramente a una congestión venocapilar rápida. ¿Y por qué les hago esta precisión? Porque precisamente a esta niña, que su sospecha diagnóstica era desnutrición, segunda sospecha diagnóstica, sepsis, tercera sospecha diagnóstica, cardiopatía congénita, lo que hicieron fue colocarle un modelo de reanimación hídrica convencional, como el que se le colocaría a cualquier niño que tiene desnutrición, sospecha de infección o sospecha de cardiopatía congénita. Y después de ese proceso de reanimación hídrica, la paciente tuvo un cambio que la empeoró, la llevó a la unidad de cuidado intensivo porque ella en la casa no estaba en una unidad de cuidado intensivo, pero en la clínica sí terminó en una unidad de cuidado intensivo. Y terminó así porque se congestionó venocapilar. Y cuando revisaron la radiografía de tórax, pensaron que la congestión venocapilar era parecida a una infección pulmonar. Y eso no tiene ninguna relación porque las infecciones pulmonares lo que generan es consolidaciones, generan compromiso del parénquima y el intersticio pulmonar. Y la radiografía de esta niña, para que le tomen una foto y la guarden, es la radiografía clásica de la congestión venocapilar. Se dibujan las venas pulmonares como unos hilos que descienden de la parte superior de los ápices de los lóbulos pulmonares superiores o de los lóbulos pulmonares inferiores ascendiendo hacia el corazón. Se ven como hilos que llegan al corazón. No es la imagen de las alas de mariposa, que es la imagen de la hiperflujo pulmonar,
sino que es la imagen de la congestión venocapilar con los hilos que suben y bajan de los ápex pulmonares. Entonces, esa es una complicación, la congestión venocapilar es una complicación de la reanimación hídrica. Entonces, esos 3 comentarios, para dejárselos claros, no se les olvide, la clínica es la primera puerta de acceso a una patología compleja como esta, y miren que la nomenclatura es clave para que esa clínica tenga más utilidad y más rendimiento. Cuando ponemos soplo sistólico grado 2, estamos anulando a ese signo clínico que es a esa herramienta clínica que es la auscultación, le estamos dando invalidez al signo clínico y entonces ese signo clínico ya no se puede usar. Segundo, tenemos que escoger correctamente el estado fisiopatológico del cual voy a derivar mi proceso diagnóstico. Cuando mi estado fisiopatológico se llama enfermedad, mi árbol de decisión es inmenso, pero cuando mi estado fisiopatológico es choque cardiogénico, mi árbol de decisión es muy pequeñito y probablemente voy a llegar al diagnóstico correcto. Y el último punto que les mencionaba es que es necesario que las intervenciones se hagan cuando yo tengo una claridad importante del estado fisiopatológico, porque esas intervenciones pueden llevar a cometer errores que no son adrede, pero que se cometen porque miren que tenemos una combinación de posibilidades o de impresiones diagnósticas que son todas muy dispares, todas muy ambiguas y muy difíciles de concentrar dentro de una enfermedad. Cuando yo tengo al paciente desnutrido, infectado o con sospecha de una cardiopatía, pues tengo 3 frentes de intervención demasiado amplios, demasiado disgregados, que no me permiten hacer, digamos, una intervención cuidadosa que no afecte una a la otra. No sé si tengan alguna pregunta o comentario con eso que les acabo de comentar. No, doctor, muchas gracias. ¿Vale? Ok. Chao.